Gracias a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos. ¿Ok? ¿Cuántos lo saben? Estamos conscientes de ello, ¿verdad? Pero, bueno, todo se está cumpliendo tal y como la Escritura siempre la ha hablado. Y fielmente se cumple absolutamente todo. La apostasía, que tiene que ver con todos aquellos que una vez creyendo, teniendo conocimiento de Dios, ¿verdad?, hoy se levanta en contra de Dios o en contra del pueblo de Dios. Todos tienen una opinión, y bueno fuera que cuando alguien hablara, ¿verdad?, hablara palabra, pero hay quienes hablan en contra de Dios o en contra de la iglesia de Dios. Hay quienes han aceptado el acuerdo, han simpatizado con las ideologías del mundo antes de lo que la palabra de Dios dice. Bien, esta mañana vamos a hablar acerca de un acontecimiento, ¿verdad?, donde Dios está trabajando en su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando en estos tiempos? Quiero pedirles, ¿verdad?, que estemos orando por estas familias que hemos estado... A ver si tengo micrófono en el otro. Por estos hermanos que hemos estado pidiendo, por la familia Cerón, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes conocieron al hermano Minor Cerón. Él ha partido para con el Señor, ¿verdad? Él fue uno de los diáconos de Iglesia Bautista Galilea hace algunos años atrás. También queremos pedirles que estemos orando por la familia Gómez. El pastor Neftalí, ¿verdad?, todavía está, pues está vivo, ¿verdad? Ha sido desconectado, es la noticia que tenemos hoy. Así es que queremos pedirles, ¿verdad?, que estemos llevando a la familia Gómez, ¿verdad?, que estemos orando, esperando lo que Dios decida. Y también estemos orando por el pastor Darrell. ¿Cuántos conocen al pastor Darrell? Él ha sido pastor aquí en esta iglesia Red Rock por muchísimos años. Él ahora se encuentra pues bastante delicado, mal de salud, y la impotencia de nuestra hermanita, nuestra sister Nancy, que no puede verlo, no tiene mucha comunicación. Al principio él se estaba comunicando, pero ahora ha dejado de comunicarse, y por supuesto la angustia llega al corazón de tal manera que ayer platicando con ella me decía, no sé si él pueda regresar. Acerca de la gravedad, ¿verdad? No tienen COVID, ¿verdad? Son condiciones que ya tenían anteriormente. El problema es que si llegan a contagiarse en ese estado, ¿verdad?, eso es fatal. Entonces, estemos orando por el pastor Darrell, el pastor Lauren también, que es el pastor más joven, ¿verdad?, que de aquí de Red Rock. Él también ha estado enfermo por 2 semanas. Él sí ha estado, ¿verdad?, con el contagio del COVID. Entonces, estemos orando por ellos, siervos de Dios, ¿verdad? Tenemos a través de ellos la bendición de este edificio. Así es que, y bueno, este jueves vamos a estar teniendo aquí el servicio memorial para el pastor Ralph García, un gran amigo mío y bueno, fue mi patrón por más de 18 años. Así es que ellos son como parte de mi familia. Nos ha dolido mucho, ¿verdad?, esto que está pasando. Pero aquí vamos a tener esto, va a ser el día jueves. Así es que estamos invitando, ¿verdad? He hablado con algunos hermanos que tienen el día libre y algunos lo están tomando para poder ayudarnos, ¿verdad?, ese día a atender a mucha gente. No todos van a estar aquí. Vamos a usar también allá todo lo que es el patio, y vamos a poner algunas televisiones donde todo lo que está pasando aquí se va a estar transmitiendo. Entonces también se va a hacer transmisión por Facebook, por las familias que están en Texas, en muchas partes, en México, en otros lados, en otros estados. La familia es bastante numerosa y grande. Así es que estamos tomando las medidas también, ¿verdad? Hay recomendación de que desinfectemos antes y después, ¿verdad? Así es que para ello también vamos a ocupar de su ayuda.
Damos gracias a Dios que nos ha sostenido hasta ahora. El día viernes, mis hermanos, es un día de clamor, es un día de alabanza, de adoración, pero también de clamor a nuestro Dios. Es un día en el que nos vamos a reunir y vamos a estar aquí en este lugar desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, clamando a nuestro Dios. Es tiempo, ¿verdad? Muchos lo están haciendo, muchas iglesias que no pueden congregarse lo están haciendo desde sus hogares, y aquellos que pueden están clamando a Dios por todos los acontecimientos, los cambios de gobierno, todo lo que esto traerá, ¿verdad? Vemos con tanta tristeza todos los, con 2 días solamente de ya en el gobierno, el nuevo sistema, cómo está otra vez retomando el rumbo que traían antes, ¿verdad? Y con un orgullo mucho más alto. Sabemos que nosotros dependemos de nuestro Dios, y en medio de todas las decisiones y legislaciones que se hagan, solamente tenemos un gobierno. A menos que el gobierno sea, ¿verdad? Se apegue a los principios bíblicos, podemos nosotros someternos. De otra manera, por eso todos, el mismo Señor Jesucristo murió, los apóstoles murieron, ¿verdad? Porque es menester obedecer, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces estamos pudiéramos decir en nuestra generación, estamos en el tiempo final, cuando todos los acontecimientos, las profecías se están cumpliendo. No es todavía el estudio bíblico, ¿ok? Pero esto es lo que estamos viendo a grandes rasgos en el mundo. La perversión, la perdición, cómo el mundo está yéndose en una bajada ya sin detenerse. Entonces lo próximo de esto es el arrebatamiento, o ¿verdad? Lo que estamos viendo en estos últimos días, ¿verdad? Muchos hermanos están partiendo del Señor y nos están sorprendiendo. Nos están sorprendiendo de la manera tan rápida. Apenas la semana pasada les decía que dos hermanos muy queridos, ¿verdad?, han partido con el Señor, y para hoy ya tenemos otro más, ¿verdad? Y otros que están ahí peleando y luchando y esperando lo que Dios decida. Así es que estemos orando por la familia, no nos queda otra cosa más que. Así es que si alguien nos está viendo, si alguno de ustedes tiene algún conocido que trabaje en el Valley Hospital, en el Hospital Valley, ¿verdad?, nos haga saber, póngase en comunicación con nosotros. Queremos ser de bendición para el pastor, ya que sabiendo que tenemos a alguien que trabaja dentro de un hospital, podemos comunicarnos más cercas con los pacientes nuestros, ¿verdad? En el caso de nosotros, gracias a Dios por nuestra hermanita Mari, ¿verdad?, que ha sido una bendición su trabajo ahí en Summerlin. Y cuando alguien ha estado ahí, ¿verdad?, entonces como no hay esa comunicación, entonces a través de nuestra hermanita Mari podemos estar en comunicación la familia con el paciente. Así es que si usted conoce a alguien que está en el Hospital Valley, que es ahí donde está el pastor Daryl, entonces háganos saber, por favor. Sería de gran bendición y de gran paz para la familia. Yo recuerdo cuando mi hermanita Gaby pues estuvo en el hospital, había desasosiego, había angustia porque no teníamos noticias, no sabíamos qué tan grave, no sabíamos qué estaba pasando, ¿verdad? Pero gracias a Dios por nuestra hermanita Mari, y entonces ya hubo esa paz, hubo más tranquilidad para nosotros que estábamos aquí orando por ellos. Amén. Así es que vamos a dejar que los niños menores de 17 años salgan a sus respectiva clase, mis hermanos, y vamos en este momento ¿verdad?, a entrar en este tiempo de la escuela dominical, ¿verdad? Quiero que vayamos a la escritura y vamos a ir a Génesis capítulo 37. Génesis 37. ¿Cuántos conocen la historia de José? Sí, se la conoce. Entonces vamos a estar precisamente hablando de José en Egipto, ¿verdad? Cómo José, Génesis capítulo 37. José fue un instrumento usado por Dios con propósitos, escogido por Dios desde antes que naciera. Como cada uno de nosotros podemos ser usados hoy, y aunque en el proceso de nuestro desarrollo del plan que Dios creó para
forjarnos, para darnos la forma que Él quería para sus propósitos, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en este día. Capítulo 37 de Génesis, versos desde el 12 al 28. Por causa del tiempo, ¿verdad? Vamos a ir un poco apresurados quizás, ¿verdad? Pero tomando en cuenta o considerando algunos puntos muy importantes. Dice la Escritura, desde el verso 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y aquí una gran compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Oremos, hermanos. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, alumbres nuestros ojos con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé revelación de ella. Gracias por hablar a nuestra vida. Permítenos salir edificados y fortalecidos de este lugar, con el deseo, Señor, de poder ponernos a cuentas con aquellos que a lo mejor, al igual que los hermanos de José, estaban o están viviendo, Señor, situaciones parecidas o similares. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, por este mensaje. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted se ha sentido el hijo favorito de papá y mamá? ¿Alguna vez usted ha tenido hijos? Y bueno, como padres no tenemos hijos predilectos o hijos favoritos. De acuerdo a cada situación, cada necesidad, cada carácter de los hijos, es el comportamiento de los padres. De tal modo que a veces los hijos malinterpretan eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la mamá, ¿verdad? La mamá seguirá siendo la mamá de aquel muchacho borracho, de aquel que está en la cárcel, y no cambiarán las cosas. Lo amará igual, y su atención estará con aquel que no ha comido hasta que coma, de aquel que está enfermo hasta que sane, de aquel que está en la cárcel hasta que salga, etcétera. Entonces, la dedicación de los padres hacia ellos, ¿verdad?, va a hacer parecer a los demás que es el hijo favorito, ¿verdad? Y entonces los que están bien, los que están en casa, siempre dicen: no, tú siempre para él, sí, eso, ¿verdad? La mejor comida, para él la ropa, para él esto, y empezamos a ver esa diferencia. Pero eso no quiere decir que el corazón de los padres está dividido. El corazón de los padres ama a los hijos exactamente en la misma medida,
¿verdad? Si alguno de ellos está en peligro, por supuesto, ¿verdad? Aunque piense que no es tomado en cuenta, por supuesto que ahí es donde los padres van a estar. En este caso, ¿verdad? En el relato de lo que es la vida de José, para los que no han leído toda la historia, quiero darle más o menos un panorama, ¿verdad? Así rapidito. Pero entrando a esto, dice, Dios forma y llama a su pueblo. Estamos viendo cómo en el llamamiento y la formación del pueblo de Israel, cómo Dios escogió a un pueblo para que su nombre fuera conocido a través de toda la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de Dios, el hombre empezó a vivir para sí mismo, olvidándose de Dios completamente. Dios interviene, llama a un hombre, se forma un pueblo para que vaya por todas las naciones llevando su nombre, su verdad. En Génesis 50:20 hay un verso que es el verso clave, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo, ¿verdad? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. La verdad central que debemos entender en esta mañana tiene que ver con esto. Aun cuando muchas veces el mal está presente, ¿cuántos están pasando por dificultades? ¿Cuántos han pasado por dificultades? ¿Cuántos han pasado por peligros? ¿Cuántos han pasado por angustia, por aflicción, por dolores? ¿Alguna vez usted ha pasado por ello? A lo mejor hemos pasado muchas veces. A lo mejor estamos en medio de ello. Y eso no quiere decir que no vamos a pasar más adelante, ¿verdad? Pero aún cuando muchas veces el mal está presente, a los hijos de Dios y a los no hijos de Dios, ¿verdad? Las cosas malas vienen, pero el mal está presente y parece que el mal es el que domina la situación. Dios está actuando y el bien siempre triunfa. Usted mira las novelas, yo espero que no, ¿verdad? Porque incita muchas cosas malas. Las películas, que también, ¿verdad? Entonces, y siempre usted va a ver que hay gente buena y gente mala, ¿cierto? Está el protagonista o los protagonistas y están los antagonistas, que son los malos, los villanos, ¿verdad? Los que lo hacen de mal, los que hacen sufrir a otros. Y entonces cuando la película termina, ¿verdad que siempre triunfa el bien? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Y la policía llega al final, ¿verdad? Ya que el héroe, ¿verdad?, se hizo héroe. Y entonces el mal siempre existe, y cuando parece que predomina nos alegramos. Ahora, como cristianos, mis hermanos, podemos decir esto con toda certeza, con toda seguridad, que somos los que pasamos por dificultades, pero desde antes de entrar en las dificultades, en Cristo nosotros somos más que vencedores, tenemos la victoria. Porque Dios tiene planes para nosotros. Mire, José fue uno de los dos hijos menores del patriarca Jacob, que ahora, ¿verdad?, ya su nombre cambiado es Israel. Y entonces Jacob y Raquel tienen estos dos hijos, ¿verdad?, los últimos, los más pequeños de Israel o de Jacob. Pero José era amado con una distinción por su padre. Le hizo una túnica especial de colores, ¿verdad? Cuando usted lee la historia y usted, por supuesto, ya los hermanos ya mayores, algunos ya casados, ¿verdad? Y entonces, de la manera como el padre trataba a este jovencito, era visto mal. Era un soñador, envidiado hasta el odio por sus hermanos, vendido por estos a un grupo de comerciantes de esclavos, lo acabamos de leer, apreciado por su amo en Egipto, ¿verdad? O sea, vemos cómo por un lado te menosprecian, pero por el otro encuentras gracia. Deseado por una señora adúltera, ¿verdad?, que era la esposa de Potifar. También delicado con su vida sexual. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. Mire estas virtudes, estas cualidades o este temor que este hombre tenía, que lo llevó a desarrollar, ¿verdad?, el plan de Dios. Entonces, encarcelado por calumnias, pero aún ahí él era valorado por el alcalde de la cárcel, o sea, el que estaba a cargo ¿verdad?, el que corría, vamos a decir, la prisión. Él halló gracia ante él de tal manera que lo puso, ¿verdad?, como jefe aún dentro de la cárcel, descubierto como intérprete de sueños y nombrado como el segundo de Faraón. ¿Usted conoce alguna nación que sea la potencia mundial del mundo en estos tiempos? ¿Cuál sería? Alguien mencióneme alguna. Estados Unidos es una de las potencias, aunque está endeudado, ¿verdad? Pero
sigue siendo una potencia, tiene un grado de superioridad. Entonces, imagínese usted como el segundo al mando de la potencia mundial, porque Egipto era la potencia mundial en esos entonces. Y entonces él llega a ser, mire, de ser odiado, envidiado por sus hermanos, odiado hasta la muerte, ¿verdad? Como toda la historia lleva una secuencia, llega a un lugar donde es tratado bien por su patrón, pero luego la mujer, ¿verdad? Trata de envolverlo, involucrarlo en algo ilícito, él sale corriendo, ¿verdad? Cuidando esa pureza, esa santidad por temor a Dios, llega con calumnias a una cárcel donde luego logra y puede salir a través, pero todo esto, ¿verdad? Hasta ahí quizás él no lo sabía, pero Dios lo estaba llevando en una secuencia. Entonces, para cuando llegamos ahí, ¿verdad? Él descubre el sueño, llega a ser el segundo de Faraón, el segundo al mando del país más grande, ¿verdad? Salvador de sus gobernados y de su propia familia, y en una palabra, el varón del Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Vemos cómo guardó su vida, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quizás José hasta este punto no era ni tan espiritual. Acuérdense que cuando estaba con papá, como todos los hijos, mientras están dentro de la familia, son hijos de papi, de mami, ¿verdad? Y se sienten seguros. Y es hasta que salen que ellos pueden tener ahora un encuentro con Dios. Es ahí donde ellos, ya no está mamá aquí, ya no está papá aquí, pero me han enseñado que hay un Dios que siempre está conmigo. Y entonces es posible que José, ¿verdad? Es muy posible, porque llevaba los principios bien arraigados, de tal manera que lo vemos, ¿verdad? Cómo actúa ante aquella acoso, ¿verdad? Aquella acusación de aquella mujer. Entonces llega a ser el número segundo de la nación más poderosa. Entonces, muerto Jacob, José le guardó luto, lo entierra en Macpela, ¿verdad? No quiso enterrarlo ahí en Egipto, sino que dice que la escritura que Jacob se había comprado una tierra ahí donde se murió Raquel, y dice que allá él fue sepultado también. Y después del luto es cuando se produce el incidente del cual vamos a hablar hoy. Número 1, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes tienen esta literatura con usted, ¿verdad? Solamente sigo los puntos, ¿verdad? Pero no exactamente como están ahí. Así es que si usted me acompaña, no se me vaya a frustrar, porque no voy exactamente como lo dice ahí en su literatura, ¿ok? Entonces, número 1 dice preocupación de los hermanos de José. Hay un reconocimiento de culpa, ¿verdad? Por parte de los hermanos. Preocupación de los hermanos de José. ¿Cuál era la preocupación? Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Hermanos de sangre, ¿verdad? Hermanos del mismo hijo, perdón, de la misma mamá, del mismo papá, o medios hermanos también, ¿verdad? Que hayan sido solamente hermanos por papá o por mamá. Entonces, muchas veces se desarrolla algo como esto. ¿Qué tipo de problemas se logran tener a veces entre los mismos hermanos? Son preguntas que nosotros debemos de considerar y que podemos contestarlas. ¿Cuál es la peor cosa que un hermano te ha hecho? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha hecho sentir que realmente no eres hermano? ¿Sabe que cuando los hermanos están a veces enojados con uno? Bueno, en mi caso pues no me pasó, ¿verdad? Pero yo he escuchado comentarios por ahí. A veces le dicen: tú eres un adoptado. A ti te recogieron allá. ¿Verdad? ¿Ha escuchado algo como eso? Bueno, si no se lo han dicho, usted no lo ha dicho, ¿verdad? A alguien a lo mejor ya lo ha escuchado, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Yo soy hijo de papá y mamá, y tú nomás eres del papá, y cosas así. Se pueden, ¿verdad?, levantar cosas así, argumentos de tal manera que van a dañar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón, y por ello vamos a estar enfadados. José, por causa de que era el hijo bien amado, bien querido, bien protegido por parte del papá, los hermanos llegaron a odiarlo tanto, pero hasta la muerte. Querían erradicarlo,
¿verdad? Entonces, ahora, si ha tenido alguna situación con sus hermanos, ¿cuánto tiempo pasó, verdad, para que pudieran otra vez tener ese tiempo de perdonarse y de restablecer otra vez esa comunión, esa comunicación? Entonces, es casi, podemos decir, ¿verdad?, de ocurrencia universal que a la muerte de los padres se desaten hechos inauditos. Venganzas, ambiciones, odios, hechos que las lágrimas del duelo no han sido capaces de evitar. ¿Sabe? Tristemente ha sucedido. Y yo creo que usted a lo mejor tenga algo que haya visto o escuchado por ahí, que muchas veces cuando el padre muere, aún ya lo tienen ahí, ¿verdad? Y todavía la familia no se puede reunir, o están ahí, pero están peleados unos con otros. Qué difícil, qué triste, por los odios, por las cosas que pasaron, ¿verdad?, en el pasado y que no se han podido, no se han podido superar. Hechos, ¿verdad?, que no se pueden... Entonces, los hermanos de José aprovechan esta sensibilidad reciente para interceder por ellos mismos. El postrarse era, escucha bien, era un cumplimiento de los sueños. Recuerda que cuando, dice la escritura, que cuando José era pequeño, él tenía sueños. Y hasta los padres se enojaron con él y le dijeron, ¿cómo es esto? Que tu madre y yo vendremos, ¿verdad?, y tus hermanos nos postraremos ante ti, ¿verdad? Hasta el papá se enojó, pero él no entendía nada. Entonces, en otra ocasión podemos explicar ello, del por qué José necesitaba ser transformado, aunque Dios lo había escogido para ser un líder grande a nivel mundial, ¿verdad? Pero tenía que haber un proceso de formación. Y entonces ahí es donde entra todo esto. Y aún los hermanos fueron parte de ese proceso. Bueno, quizás no lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes a lo mejor se sintieron, ¿verdad?, rechazados aún por su misma familia? De sangre, de carne. Algunos de ustedes a lo mejor lo han vivido en la sociedad, ¿verdad? Con la burla, con el bullying, con tantas cosas, en el trabajo, ¿verdad? Hoy en día, con el, bueno, que siempre ha existido, ¿verdad?, ese racismo, esa discriminación. Hace días le decía a una persona, ¿verdad?, porque había una persona que estaba molesta porque nosotros habíamos llegado temprano pues a levantarlos, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, qué triste, ¿verdad?, cuando las personas se oponen a que usemos la parte de enfrente de la calle, ¿verdad? Ellos compraron la casa, pero no la calle, sigue siendo algo público, ¿verdad? Y hay personas que se molestan demasiado al extremo. Y digo, la vida es tan corta, el Señor ya está grande, se va a ir ya, ¿verdad? No es bueno, nadie se quiere ir de este mundo, pero nos vamos a morir y no nos vamos a llevar ni la casa, menos el pedazo de la calle de enfrente, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene que vivir amargada? ¿Por qué tiene que vivir enojada? Y entonces, bueno, pero son cosas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Los que hemos entendido, bueno, podemos decir, así era yo antes. O así es como se ve uno, ¿verdad?, peleando algo que no te vas a llevar y que puedes compartir. Entonces, ese tipo de actitudes. Vamos al punto 2, actitud prudente de José. Y bueno, en el libro del maestro, ¿verdad?, el título es un poquito diferente, son los misterios o los misteriosos caminos de Dios. Pero vemos aquí la actitud prudente de José. Y comienza diciendo, ¿verdad?, el único juez de los hombres es Dios. Vamos a la escritura y ahí lo tiene, ¿verdad?, en Génesis capítulo 50, versos 18 al 21. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, ¿alguna vez usted ha tratado tan mal a alguien
que cuando esta persona está en un nivel superior, ¿verdad? Y que tiene toda la autoridad y la potencia como para hacerlo pagar a usted el mal que usted le hizo, ¿cómo reaccionaría usted? Aquí vemos a 11 hermanos, ¿verdad? De José, que están ahora temerosos. Imagínense, hablaron de matarlo. Ahora él es el señor de Egipto, bueno, el segundo, ¿verdad? Pero tiene la autoridad para castigarlos de la manera que él quisiera. Ahora, vemos ahí, ¿verdad? Que las primeras reuniones que tuvo los hizo sufrir. Y yo creo que si usted ha leído la historia, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo la historia, bueno, la he leído varias veces, pero yo recuerdo que lo atrae a uno tanto. Le hicieron tanto mal que cuando ya están presentes ahí, llegan ellos, ¿verdad? Y José es encubierto para ellos, los ve, los reconoce, ¿verdad? Y los hace sufrir poquito. Hombre, yo estaba contento, dije, se lo merecen. Cuando alguien le ha hecho algo mal, ¿verdad? Que el deseo es que, ay, usted quiere venganza, ¿no es cierto? De alguna manera que sufra, que pague algo de lo que hizo. Pero luego vemos, ¿verdad?, que el corazón de José realmente era un corazón espiritual. Los hizo pasar un mal rato, pero era parte como consecuencia de lo que ellos habían hecho. Y por supuesto, José nunca pensó en eliminarlos, ni en matarlos. Al contrario, todo esto formaba parte. Pero una vez muerto Jacob, ellos tuvieron miedo y dijeron, ¡ah! Papá se ha muerto. Y quizás José no ha actuado en contra nuestra por causa de papá, ¿verdad? Por ese respeto del padre. Pero, bueno, entonces la escritura no dice que Jacob le haya dicho a sus hijos, bueno, ya que yo me muera, pues le dicen a José, ¿verdad?, que los perdone. Porque Jacob tuvo la oportunidad de poder hacerlo directamente con José, ¿verdad? Mira, José, tus hermanos actuaron mal, perdónalos, ¿verdad? Entonces, ellos en su desesperación, ¿verdad? Pues puedo yo creer, ¿verdad? Y esto es mi percepción personal, es que ellos se reunieron, dijeron, hicimos muy mal. Mira, él ahora está en autoridad, es Señor, nos puede ir tan mal, pero entonces se confabulan y dicen, pues vamos a venir y le vamos a decir, todos vamos a coincidir en lo que vamos a decir, ¿verdad? Y vamos a decirle, sabes, papá cuando estaba todavía vivo nos dijo que te dijéramos, ¿verdad?, que pues nos perdonaras, porque entonces los hermanos de José, ¿verdad?, guardaban cierto peso de conciencia por lo que muchos años antes habían hecho con él, y sin duda pensaban, ¿verdad?, que José no actuaba contra ellos por respeto al padre. Entonces, una vez que ellos se encontraron como desprotegidos por el papá, vinieron con José, ¿verdad? Y aunque ellos se pusieron a su disposición, dijeron, henos aquí como tus siervos. Se postraron ante él y se ofrecieron como siervos. Entonces, el único juez de los hombres es Dios. Entonces, él les dijo, ustedes quisieron hacerme mal, y por supuesto, por el mal, él sufrió las consecuencias de ese mal que ellos tramaron, pero Dios, dice, me libró de la amargura. ¿Sabe, hermanos, que cuando hemos sufrido en el pasado, y algunos todavía no pueden superar, ¿verdad?, lo que pasaron en la niñez? Yo no sé cuántos de ustedes hayan sufrido el abandono, o del padre, o de la madre, o de ambos, ¿verdad? Y para muchos es muy difícil superar eso. Se crece con cierto resentimiento en el corazón, con cierta amargura. Imagínese este joven siendo todavía niño o jovencito,
vivir eso de sus mismos hermanos, de su misma familia, que supuestamente debían protegerlo, ¿verdad? Quisieron matarlo, y muchas veces nosotros hemos estado en alguna situación así. ¿Le ha pasado? ¿Se identifica con algo como esto? Que aquellos que deben arroparlo, cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, animarlo, ¿verdad? Lo hacen a un lado y lo hacen sentir mal, y se crea eso. Pero ¿sabe? José está muy seguro. Ahora Egipto, ¿verdad?, eran los graneros del mundo, y José estaba sobre todo ello, y con esa promesa de sustento físico, José confirma que ha perdonado a sus hermanos. Ustedes me hicieron mucho mal, pero yo no voy a actuar igual que ustedes. Yo voy a actuar diferente. Ustedes van a tener provisión. Y entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos enseñó acerca del juicio, de nuestras actitudes y el trato hacia aquellos que nos han hecho mal? Dice que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Algo que, si yo pongo esa frase ahí en las redes sociales, no necesito hacer encuestas, ¿verdad? Es solamente poner una frase y solitos van a aparecer todos los que no están de acuerdo con lo que uno piensa o con lo que uno pone de la Escritura. Lo hemos estado viendo últimamente. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 28, dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos propósitos. José tenía un propósito. Dios lo había escogido para ser un líder, para salvar a su pueblo, para salvar esa generación, ¿verdad? Dios tenía un plan al formarse un pueblo que solamente podía resistir, crecer, desarrollarse ahí, protegido por una nación grande, que yo creo que más adelante vamos a seguir viendo cómo es el desarrollo. Pero vemos que todo esto Dios lo permitió, y Dios proveyó todo eso, llamó a José para ese propósito, como usted y yo hemos sido llamados. De alguna manera hemos pasado por dificultades, por situaciones que nos han ayudado a ser ahora la persona que somos, y que Dios todavía está trabajando a través de las dificultades, a través de las malas, de las adversidades, a través de todo lo que viene a nuestro alrededor, las situaciones que pasamos a veces en la familia, en los matrimonios, con la familia, con los parientes, ¿verdad? Aún con la misma sociedad, donde Dios está trabajando para darnos una formación para sus propósitos. Cosas malas le pasan a personas buenas también. Vivimos en un mundo violentado, vivimos en un mundo que va en declive, pero Dios nos ha llamado, Dios nos ha apartado para Él. Dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, y entonces como sal y como luz vamos a hacer la diferencia en este mundo. Somos poquitos, no le preocupe, somos mucho más porque estamos en Cristo. Somos una minoría a nivel mundial, pero la Escritura nos dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. 3 palabras proféticas de José. El futuro, dice la Escritura. Vamos ahí a la Escritura, ¿verdad?, que está en Génesis 50, 22 al 26. Ahí lo tiene en su literatura, en el punto 3, palabra profética de José. Y dice así: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad?, era bastante. Hay a los que han estudiado historia, se dan cuenta que en Egipto, no sé qué mal había, pero el asunto es que dicen que no pasaban de los 40 años. Así es que 110 años era considerado como alguien que había vivido mucho. Entonces José era considerado como algo, ¿verdad? Dice la Escritura que vivió 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Quiere decir, ¿verdad?, que él los crió, ¿verdad? Estuvieron con él. Cuando dice sobre las rodillas, no es que toda la vida los tuvo ahí, ¿verdad?, es que nacieron. No, quiere decir que estuvieron ahí en su casa. Él fue como el padre para estos niños. Entonces dice también: y José dijo a sus hermanos, mire, ya la relación había estado restablecida: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham,
a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mire, murió un señor de Egipto. ¿Sabe que cuando un faraón moría le hacían una pirámide? Era algo muy especial, era algo, ¿verdad? Entonces José fue embalsamado, fue puesto en un ataúd en Egipto. No dice, ¿verdad?, si le construyeron una pirámide o cosas como esas, aunque no pasó mucho tiempo cuando vino otro faraón, otro gobernante, que dice que no conoció a José. Está interesante esta historia, ¿verdad? Cómo Dios forma a un pueblo para sus propósitos. Así es que continuamos con esto, mis hermanos. El futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos impotentes, no podemos pelear, ¿verdad? Y tenemos que terminar diciendo, como dijo Pedro: ¿a dónde iremos? Él es Dios. Y para nosotros, voluntariamente que hemos entregado nuestra vida, ¿verdad?, y nos sometemos a su señorío. Entonces, los 110 años de vida de José era considerada por los egipcios muchos años, longevidad. Su vida fue la salvación de su familia. Crió a sus nietos. Y estando próximo a morir, José dio testimonio, escucha bien, de la fidelidad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque él estaba diciendo: yo voy a morir, pero Dios se hará cargo de ustedes. Cumplirá la promesa de darnos la tierra que juró a nuestros padres. Pudo haber podido ser sepultado junto con su padre, pero se interpreta como un acto de fe ejemplar. Pudo haber dicho: cuando yo muera quiero que vayan y me entierren allá donde enterramos a nuestros padres. Pero él dijo: quiero que cuando muera y cuando Dios los haga subir de aquí, mis restos sean sepultados en la tierra prometida. Y cuando usted lee la escritura, ¿verdad?, vemos ahí en Éxodo cuando el pueblo sale, ¿verdad?, una de las puntuaciones bien marcadas es que tomaron los restos de José y los llevaron para sepultarlo en la tierra prometida. Así es que los 40 años que anduvieron ahí en el desierto, hermanos, tuvieron que cargar con Josecito. ¿Sí? ¿Verdad? Era una promesa. Entonces, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos capítulo 11, verso 22 también menciona eso, acerca de esa fe, ¿verdad?, de los héroes de la fe. Así es que en esta conclusión, mis hermanos, muchos piensan en hacernos mal, o muchos pensaron que nos hacían mal, pero Dios piensa en lo bueno para nosotros. Dice la escritura en 1 Corintios 10:13, y sabemos, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con esa prueba, con ese mal, con esa adversidad, siempre Él nos da la salida. Todo eso lo usa Dios para nuestro beneficio. A veces lo hemos visto como algo mal, pero es algo bueno. Aún cuando usted tiene la oportunidad por ahí, ¿verdad?, dice la escritura que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos controlados con el Espíritu Santo, pero a veces somos controlados más bien por la ira, ¿verdad? Y cuando estamos controlados por la ira, ¿qué decimos o hacemos? Hacemos cosas que ofenden a otros, o decimos cosas que ofenden a otros. Y para reparar ese daño, qué dificultad tan más grande, ¿verdad? Y mucha gente hoy vive, ¿verdad?, con el pasado, que desde niño le dijeron que era tonto, que desde niño le dijeron no sirve para nada, eres un inútil, ¿verdad? Entonces, ahora aunque le digan, mira qué bendición eres, todavía se acuerda de aquello, ¿verdad? Y entonces, en la palabra de Dios encontramos que aún todo eso, lo que podemos experimentar y vivir en las emociones y en los sentimientos, Dios lo usa para bien. Para reconocer que es Dios quien nos da un valor y que nosotros podemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal.
Amén. ¿De qué otra manera nosotros conoceríamos la misericordia de Dios si no reconociéramos nuestra maldad? ¿De qué manera podemos reconocer la santidad de Dios si nosotros fuéramos perfectos? Si fuéramos perfectos, entonces ya no estaríamos en este mundo. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, por las buenas actitudes de José, Dios pudo cumplir en su totalidad el plan que tenía para su pueblo. Ahora yo pregunto, escudriñe bien en su corazón. ¿Habrá algún resentimiento? ¿Habrá algún resentimiento que todavía no le permite, que todavía dentro de usted se acordará de algún personaje que fue muy malo y le hizo tanto daño que todavía hay como un deseo de venganza, de que le vaya mal? La Escritura nos dice en Romanos capítulo 12, ¿verdad?, en los últimos versos, desde el 12 en adelante, acerca de los deberes cristianos para con la familia, para con los patrones, para con la sociedad, ¿verdad? Dice que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Amén. Amén. Bien, entonces, hay dolor, hay amargura, hay algo que se haya desarrollado dentro de nosotros, alguna actitud, ¿verdad?, que esté impidiendo que Dios cumpla su propósito, el propósito de su vida en la vida de otros. Entonces, hagamos un nuevo compromiso de confiar plenamente en un Dios que puede que todo, Él puede hacer que todo se encamine para bien. ¿Hay algo mal que está pasando, algo que está sucediendo? Encamínelo para bien. Pidámosles a Dios en esta mañana: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Tú siempre tienes el control de todas las cosas, de todas las necesidades, y en esta mañana te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, al revisar tu palabra, esta historia, Señor, que nos ayuda a reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades, en las que quizás o nosotros la hemos hecho en la parte de hermanos de José, porque a lo mejor hemos sido malos con alguien, con algún hermano, con algún familiar, o aún con nuestros mismos padres, haciéndolos o pensando mal acerca de ellos. O quizás también hemos pasado y nos identificamos con José, quizás reprimido allá, echado a un lado. Quizás dentro de nosotros se pudo haber desarrollado una amargura, un resentimiento. Quizás hemos vivido los dos lados, hemos experimentado ambos. Pero en esta mañana, Señor, queremos reconocer que somos tan débiles, somos tan necesitados de ti, en las cuales necesitamos que tú nos ayudes. Y queremos entregar nuestra vida, Padre, para tu servicio. Así como José guardó su vida en pureza, en santidad, en ese temor, Señor, hacia ti, e hizo las cosas que tenía que hacer con dedicación, siguiendo, Señor, el plan tuyo. Aunque él no lo sabía, pero pudo reconocer que eras tú quien estaba ahí. Asimismo, Señor, permite, Padre, que cada uno de los que estamos aquí en este santuario o a través de la transmisión, que podamos entender claramente, Señor, que el mal que hemos recibido, el mal que hemos pasado, el mal que hemos sufrido, Señor, que tú lo encamines a bien para nuestra vida. Posiblemente por ese mal que nos vino es que estamos aquí, es que llegamos a tener temor de ti, es que ahora podemos servirte y con gran dedicación. Señor, te damos muchas gracias y que tu nombre siempre sea en gran manera bendito. Mientras sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Yo quiero invitarle en esta mañana, si usted no ha hecho su decisión por Cristo, yo quiero invitarle a que abra su corazón y reciba a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. En aquel tiempo José tuvo esta dedicación para mantener viva a su familia, al darle Dios esa sabiduría. Jesucristo
Vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Si usted quiere hacerle el Señor y Salvador de su vida, usted hoy puede hacerlo. Solamente tiene que reconocer que es pecador, que necesita a Jesucristo en su corazón, que necesita el señorío de Él en su vida, y decirle: Señor, perdóname todos mis pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Escritura también nos dice que los ángeles hacen fiesta delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Le gustaría que haya fiesta en el cielo en esta mañana? Levante su mano y yo quiero orar por usted. Pídale con todo su corazón al Señor. Dígale: Dios te bendiga, Agustín. Dios te bendiga. Ahora yo te voy a invitar a que le digas con todo tu corazón en esta mañana: Señor Jesús, Señor Jesús. Si tú me estás viendo a través de la pantalla también y quieres hacer esta oración: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Abro mi corazón y te entrego mi vida para que tú seas mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Te reconozco como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y también, ¿verdad?, sucede esto, que desde el momento, dice la Escritura, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú le has invocado a través de esta oración, lo hiciste con todo tu corazón. No tenga duda que Dios, cuando ofrece su salvación, es genuina y te la da, si tú lo crees y lo aceptas con todo tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero tú estás con nosotros. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay pan allá afuera, mis hermanos, para que lleven.